Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hoy abrimos nuestra mente y corazón para ti. Hoy queremos una palabra que nos haga sentir que tú existes, que tú vives, que tú respondes, Señor. Convence, Espíritu Santo, al que tengas que convencer de la forma como tú actúas en la vida del hombre y de la mujer. Habla a mi corazón, habla al corazón de tu pueblo. Habla conforme a la necesidad, que sirva de alimento la palabra aún a los más débiles, para que confiemos totalmente en este Dios poderoso, grande, que hace cosas sobrenaturales constantemente en medio de tu pueblo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor en esta hora. Hoy he titulado este estudio: Lo que pidan será concedido. Lo que pida será concedido. Amén. Pero siempre me gusta hacer la diferencia, porque yo sé que hay hermanos aquí que tienen años y no se les ha concedido lo que han pedido. Entonces, ¿dónde está la razón, el por qué a unos se les concede y a otros no se les concede? Cuando en realidad, bíblicamente, todos los hijos de Dios debiéramos estar bendecidos por el Señor. Amén. Y la bendición, cuando es de Dios, no añade tristeza ni añade dolor, ni las bendiciones vienen por el ámbito oscuro o por la maldad o por la perversidad. Las bendiciones de Dios vienen del cielo y permanecen y se establecen en los hijos que siguen a Dios. Amén. Pero no, venir a una iglesia no es seguir al Señor. No. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, pero su corazón está lejísimo, lejísimo de Dios. Entonces, lo importante es que usted entienda qué es, si es hijo o no es hijo, para recibir de su Padre lo que el Padre va a conceder. Vamos a la primera cita bíblica en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Déjenme esa cita ahí un rato. Yo quiero que usted contemple la cita bíblica. Contemple las palabras que hay allí. Mire las palabras para que pueda tener una inteligencia de darse cuenta qué hay allí en esas palabras. ¿Por qué entonces? Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, y hago una pregunta: ¿cuántos están esperando que Dios le conteste peticiones? Levánteme la mano para ver. Pero están esperando, ¿verdad? Pero a Dios le gusta contestar. Entonces la pregunta que cabe aquí es: ¿por qué no me ha contestado a mí? ¿Por qué no tengo respuesta de Dios positiva cuando ya debiera tenerla? Entonces, todas las cosas que pidan en sus oraciones, pídanlas con fe y dándolas como recibidas. Nosotros tenemos que aprender a estar
convencido, óigame bien, convencido, tener una convicción en el corazón, que cuando yo voy a hablar con Dios, estoy hablando con alguien que está al frente mío, aunque esté en el cielo. Alguien que tiene sus oídos atentos para oír. Y yo vengo, ustedes pueden poner el ejemplo, los que tienen hijos o los que han tenido hijos. Cada vez que los hijos se nos acercan a hablar con nosotros, por lo regular vienen a pedir algo, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos lo que quiere el hijo, casi nunca le negamos lo que el hijo está pidiendo, ¿verdad? Siempre tratamos de complacer a los hijos y somos seres humanos. Ahora, Dios, que es poderoso, grande, con mucha más razón, tiene para darnos la respuesta que nosotros necesitamos de Él. Pero nosotros necesitamos aprender a orar en cuál es la voluntad de Dios en lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Dios sí escucha las oraciones, pero hay muchas oraciones que no tienen respuesta porque están fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Por ponerle un ejemplo pequeño, yo me fajo a pedirle a Dios una camioneta, pero no tengo ni siquiera dónde vivir. Yo quisiera pensar cómo Dios piensa en ese momento, pero me está pidiendo una camioneta y no tiene ni siquiera para vivir, sino que vive arrendado. Entonces, ¿son oraciones equivocadas o no son oraciones equivocadas? Y esas oraciones casi nunca tienen respuesta si no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, uno tiene que pedirle a Dios cosas y fuera de que está pidiendo, tiene que estar convencido totalmente que lo que está pidiendo está en su voluntad y está para concederlo Dios. Por esa es la razón que muchos de los cristianos hoy no tienen respuesta a las oraciones y están decepcionados, están desanimados, están flojos. ¿Por qué? Porque Dios no es una cajita de tambor que yo llego y y comienzo. Otros hermanos acostumbran a orar como si fueran unos políticos. Sueltan palabras que nunca van a llegar al cielo y dele y dele y dele y dele y dele. No, Dios, yo digo que la mejor forma de dialogar con Dios es pausadamente, en donde yo sepa qué debo pedir. Y cuando yo sé qué voy a pedir, eso no se me olvida y voy a estar constantemente allí puyando y puyando, allí tocando y tocando, allí la misma petición, pidiéndole a Dios que Dios nos dé la respuesta de las cosas. Pero, óigame bien, si no tengo una convicción, ahora, ¿cuál es la convicción? La convicción es que yo oro y lo que yo le digo a Dios que quiero, si está dentro de su voluntad, yo tengo en el acto mismo hacer una manifestación ante Dios y ante mí que yo ya recibí lo que estoy orando. Ahí es donde está la dificultad, porque no estoy viendo nada, pero yo tengo que estar seguro que ya eso me lo entregó Dios. Amén. Y si yo no estoy seguro que lo que estoy orando y pidiéndole a Dios ya lo tengo, es porque no estoy convencido ni estoy orando dentro de la voluntad de Dios. Y cuando luego regreso a orar el día siguiente, lo primero que hago es
Señor, te doy gracias por lo que ya te pedí, que ya lo tengo en mis manos, pero no lo tengo en mis manos todavía, físicamente. Pero espiritualmente ya lo tengo en mis manos. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo hago eso y tengo esa sinceridad con Dios y ese convencimiento con Dios, entonces esa oración tiene respuesta de Dios. Porque usted mismo está dando fe positiva que ya usted tiene lo que está pidiéndole a Dios. Amén. Y a mí siempre me han mirado, y siempre por eso he puesto el testimonio de mi esposa, que ella hace una lista y comienza a orar por esa lista. Y la he visto que pone chulito, listo, esta está lista. Cuando la pidió, ya ella sabía que estaba lista. Cuando se le está cumpliendo, entonces le damos gracias a Dios porque se está cumpliendo algo que dialogamos. O sea, la oración, más que pedir, debe ser un diálogo con Dios. Y hay que aprender a dialogar. Entonces, con estas palabras era que Jesús enseñaba a sus discípulos, a los seguidores. Lo importante es que tengan fe, pero una fe fuerte en el poder de la oración. Oiga bien, la fe se necesita en el momento cuando estamos orando. Y necesitamos que sea una oración fuerte, una oración de creer, una oración de aceptar lo que estoy pidiéndole a Dios para que las cosas se me den de acuerdo a esa voluntad de Dios. Entonces, lo más lógico, antes de comenzar a pedir y a pedir y a pedir, lo más lógico es comenzar a dialogar. Ahora, ¿cuántos saben aquí qué es dialogar? Todos, porque los que son empleados, por ejemplo, los jefes los llaman para algún diálogo o alguna cosa que tengamos. En el diálogo, ¿qué se hace en el diálogo? Se escucha primero al jefe, ¿cierto? O se escucha al que tenga la autoridad sobre uno, primero. Y no se interrumpe. No se interrumpe. Yo no sé si ustedes, yo he tenido la experiencia de tener reuniones con gente muy importante, pero ¿qué hago cuando estoy hablando? Escucho primeramente. Y cuando me toca hablar a mí, entonces soy muy mesurado para decir lo que voy a decir, porque estoy delante de alguien que debe saber cómo soy, cómo entiendo. Por eso, por ejemplo, cuando una persona va a una hoja de vida, a llevar una hoja de vida a un almacén o a alguna parte, y cuando entrega la hoja de vida, eso comienza de una retragila a hablar de esto y esto y esto. De hecho, ya prácticamente dijeron, no hay puesto, no hay cargo, no hay nada, porque hablan demasiado, porque no saben dialogar. Entonces, cuando nos enfrentamos aquí con Dios, ¿qué pasa? Siempre he dicho, la oración se debe hacer sin celular en el cuarto. ¿Qué me he dado cuenta aquí? Bueno, todavía hoy no ha pasado, pero ¿qué me he dado cuenta aquí? Estamos predicando y en el momento que estamos predicando sonó un teléfono y la persona corta el mensaje sin necesidad, porque no lo está llamando ni siquiera el presidente, ni lo está llamando Trump, ni lo está llamando nadie importante, sino simplemente porque la llamó una amiga, lo llamó un amigo y cortó la relación del mensaje y se fueron a hablar. Eso se llama imprudencia, eso no agrada, ni es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo estoy en mi cuarto, ahí en mi cama o en mi escritorio, por ejemplo, yo tengo mi escritorio también dentro del cuarto, donde ahí me pongo a estudiar. Cuando yo estoy en eso, lo primero que le hago es a los nietecitos míos, háganme el favor, no me entren al cuarto, no molesten, ahora no vengan a jugar, porque voy a dialogar con el que necesito dialogar.
Repito, la oración es una intimidad de diálogo entre uno y Dios. Y entre eso debo estar demasiado convencido de que todo lo que voy a hablar con mi Señor, Dios tiene mi respuesta. Amén. Entonces allí es, por ejemplo, cada noche de esta vamos a poner una petición. Y cada noche de esa debe ser una petición que en verdad usted necesite. No poner por poner. O no escribir por escribir. Sino poner lo que usted crea que realmente usted necesita de Dios e ir a dialogar con el Señor. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús con los discípulos? Enseñándoles a orar y cómo se debían hacer las cosas y estar seguro. Y cuando yo aprendo a orar y estoy seguro y convencido que lo que estoy hablando con Dios tiene respuesta, esa respuesta demora menos. Aunque con Dios hay forma de responder de dos maneras. Él te puede decir sí o te puede decir no. Y a nosotros los cristianos no nos gusta que Dios nos diga que no, ¿verdad? ¿Qué queremos? Que todo sea positivo. Pero cuando Dios le dice no a uno en una oración, es porque Dios sabe que no conviene lo que uno está pidiendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que busco en esta mañana acá? En que usted y yo podamos aprender a tener una relación de intimidad dentro del diálogo de la oración con Dios, para que nadie le interrumpa lo que usted va a hablar con Dios. A ver, las que tienen novio aquí, ¿les gustaría que cuando están hablando con su novio alguien llegue a interrumpirlo? No, ¿verdad? O con el esposo, con lo que sea, nadie llegue a interrumpir. Entonces, yo tengo que tener, como dije, el convencimiento total. Jesús enfatizaba la importancia de orar con fe. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo puedo orar por orar. Yo quiero que me vean que estoy orando. Pero orar con fe es creer cada palabra que yo voy diciendo. Que está en el cielo, que llegó al cielo y que ya Dios me dio respuesta. Eso es orar con fe. Y tengan la certeza que todos los que hemos orado por fe y en fe ya hemos recibido los años anteriores la respuesta de Dios. Respuesta económica, respuesta de la forma sobrenatural, de milagro o algo como Dios o usted la está pidiendo. Vamos a ver otro ejemplo que está también en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Óigame bien, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será ¿qué? Entonces miren ustedes el juego de palabras que está allí. Ahora, cuando Jesús hablaba del monte, no quiere decir, pero si sucediera así, pues en el tiempo de antes Jesús lo decía, Jesús pasaba vio un palo muy frondoso, bonito, verdecito, y pensó que, como tenían hambre, pensó que tenía fruto, la higuera. O sea que hay cosas que son falsas, no parecen falsas, pero son falsas. Y cuando Jesús vio la higuera ahí, ¿qué hizo? La maldijo porque
era una falsedad, no producía fruto. Y después que la maldijo, el día siguiente él y sus discípulos llegaron. ¿Y qué le pasó a la higuera? ¿Estaba qué? Seca. Él sabía que la maldición que le estaba dando iba a producir la muerte de la higuera. Ahora mire cómo dice acá. La montaña. ¿Qué simboliza la montaña? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas diarios? ¿Hay aquí alguien sin problema para darle un abrazo? Todos los seres humanos tenemos problemas casi todos los días. Cuando no es de enfermedad, es de economía. Y cuando no es de economía, es de problema entre el esposo, la esposa. Hay una cantidad de cosas que pasan entre nosotros mismos. Pero aquí mire el Señor cómo nos enseña bien claro que si no hay duda en el corazón mío, yo puedo decirle a la enfermedad que se vaya de mi cuerpo. Pero la pregunta es ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va? ¿Qué está pidiéndonos Dios en esta mañana? Un corazón sincero. Porque cuando dice aquí, y no dudar en su corazón. Hermano, yo sé que esto no es fácil. Pero cuando usted se acerque a Dios, no tenga duda de que está hablando con Él. No tenga duda de lo que va a solicitarle a Él. Y si la enfermedad no se le quitó enseguida, usted regrese otra vez. Pero lo que el Señor está enseñando es que nosotros tenemos la autoridad sobre esa enfermedad, sobre ese problema económico, sobre esa dificultad que estamos viviendo. Lo que tenemos es que aprender a que nuestro corazón esté no tanto de pronto en la droga, y que no es mala porque los médicos estudiaron y eso es de Dios. No es tanto, sino que podamos aprender a guerrear por nosotros mismos, a orarle, a llorarle. Dice la Biblia que el mismo Jesús oraba gimiendo, oraba llorando, oraba solicitándole algo a Dios. Pero no, a veces nosotros somos hasta arrogantes para hablar con Dios. Y créamelo, que si usted gime delante de Dios y le dice a la enfermedad, está bueno, la enfermedad, ¿qué tiene que hacer? Irse. Y yo algunas veces, me ha pasado, por ejemplo, una vez estaba como resfriado, como golpeado, como aburrido, no sé qué cosa, y no sabía qué me pasaba. ¿Y qué hice? Me vine solo para aquí, me paré allí, y allí comencé a hablar con Dios y a hablar con Dios, y yo mismo a sacudirme, yo mismo a reprender todo, y cuando salí de allí ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque estaba creyendo que al venir me iba a encontrar con el que todo lo puede hacer. Pero repito, tengo que tener convencimiento. Yo no puedo coger y ponerme a poner aquí mañana y allí esta petición y esta, y si no tengo convencimiento. Si yo tengo convencimiento que lo que voy a pedir, el Señor me lo va a dar, enseguida declaro, está hecho. Está hecho. Y esa es la gran verdad. Cuando nosotros no teníamos vehículo, ¿qué era lo que hacíamos? Algunos siempre le dicen, no, si a ti te gusta un vehículo así, ves a una distribuidora de vehículos y toca el vehículo que te guste. Eso es una manifestación de fe.
Y comenzamos a orar y a orar y a orar. ¿Y qué le dije yo al Señor? Señor, miren esto, que es lo más clásico que me pasó. Que le dije, Señor, yo necesito que tú me regales un vehículo 0 kilómetros. Oigan bien, no quiero fiar, no quiero firmar letras, no quiero hipotecar casa, no quiero nada de esto. Quiero que se llame regalado. Porque regalo es regalo. Cuando usted va a una distribuidora a comprar un carro y firma de todo y compromete todo con los bancos y todo, eso no es regalo. El regalo es regalo, ¿verdad? Como los que están haciendo esta mañana ya, trayendo regalos para los niños. Ya usted trajo ese regalo, ya el regalo está listo. Y cuando me acuerdo yo una tarde que había muy asoleada, era la 1 de la tarde, yo no llegaba en la moto a la casa y encontré un amigo de Cartagena que me estaba visitando y me dijo, hombre, ¿usted por qué viene tan lleno de calor, tan sudado y esto? ¿Por qué viene así? Ajá. Si lo que tengo es una moto y el calor de Magangué, hay que andar como viene uno, cómo llega uno, así. Nos acercamos, fuimos a almorzar y cuando estábamos almorzando me dice, yo tengo unos solares en Magangué. Óigame bien, como a usted le gusta todo lo que coge, lo mete en la iglesia, le voy a hacer claro, me dijo. Yo quiero regalarle esos solares para que usted los venda y compre un carro y no se asole más. ¿Qué estaba pidiéndole yo a Dios? ¿Estaba convencido del carro o no estaba convencido del carro? ¿Y Dios qué hace? Lo mismo que pasó allá, por ejemplo, en esa figura que está ahí, cuando Elías estaba en la cueva del arroyo, ¿qué le dijo Dios? Yo te sustentaré. ¿Y Elías creyó o no creyó? ¿Elías hablaba con Dios o no hablaba con Dios? Y primero le dijo, te voy a llevar al arroyo porque toda la ciudad va a estar sin agua durante 3 años y medio. Y en el arroyo vas a tener comida, agua. Y la comida, no te preocupes, no, ahí no hay tienda, ni hay supermercado, ni hay amigos cerquita. Yo te la voy a mandar. ¿Y qué hizo Elías? ¿Se fue al arroyo o no se fue al arroyo? ¿Por qué se fue al arroyo? Porque le creyó a Dios. Y estando en el arroyo, dice la Biblia, que le ordenó a los cuervos llevarle pan y ¿qué? Y carne. Mejor alimentado que nosotros, porque hoy la carne ni se puede comer de lo cara que está. Y los cuervos le llevaban todos los días pan y carne, en la mañana, a mediodía y en la tarde. ¿Lo sustentó Dios o no lo sustentó Dios? ¿Por qué lo sustentó Dios? Porque le creyó a Dios, no había duda en su corazón. Entonces, cuando yo no tengo duda de lo que voy a hacer, es porque he aprendido a tener una confianza con el Dios de Israel. Para yo no tener duda, necesito aprender a tener confianza en este Dios. Y cuando venga la enfermedad, le tengo que decir, en el nombre de Jesús, quítate de aquí. Y se va a quitar. Amén. Se quita. Y si no se quita en el momento, vuelve y dígale, se va a quitar, se va. Que el dolor lo siente allí, pero usted está diciendo, ya no tengo dolor. Pero el dolor lo siente allí. Usted está convencido de que el Dios le escuchó su frase, le escuchó su oración, escuchó su diálogo, y usted tiene que salir convencido que no tiene dolor. Cuando pasó la puerta, se quitó el dolor. Eso es lo que es convencimiento de Dios. Eso es lo que es cuando Dios quiere bendecir a una persona. Ahora miremos,
En el libro de Santiago, por favor, miremos Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida, ¿con qué? Con fe, no dudando nada. Que por eso que estoy como que insistiendo mucho en esto. No se preocupe por orar así una cantidad de cosas juntas, ¿no? O por leerle al Señor 10 hojas de seguido. No se preocupe por eso. No, hermano. Convierta su oración en un diálogo con Dios. Y dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. O sea, el que duda está perdiendo su tiempo al orar. Pero miren lo que dice el versículo 8, el versículo 7. Dice, no piense pues, escuchen esto, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, en otras palabras, el que duda para hablar con Dios y dialogar con Dios y aceptar las cosas de Dios, no tiene respuesta de Dios. Miren lo que dice el versículo. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa de Dios. O sea, la duda es un pecado. La duda es una tranca en la puerta. La duda es una montaña. La duda no te deja percibir lo que estás hablando con Dios. Y no vamos a equivocarnos, tenemos que ser sinceros entre hermanos. Cuando estamos orando, ¿hay momentos que entran dudas o no entran dudas? Sí. Pero mi consejo, hermanos queridos, mediten con Dios, hablen con Dios. Para nosotros los hombres, lo que vemos imposible, para Dios es facilito. Para Dios es facilito. Lo que tenemos es que mantener la seguridad de que lo que estamos hablando con Dios, Dios nos responde. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Dios conoce los problemas? Sí. ¿Que estamos pasando por dificultades? Sí. Dios conoce todo. Pero Dios conoce más que todo la sinceridad de tu corazón y de mi corazón. Y cuando yo soy sincero con Dios, yo llego a dialogar con Dios, no a gritar con Dios ni a hacer bulla con Dios, sino a dialogar con Dios. Entonces, no vamos a pensar de que Dios tiene la respuesta para todo inmediatamente. Hay que tener un corazón completamente en las manos de Dios. Vamos a seguir viendo otras citas para ir terminando. Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mire, otro consejo. ¿Sabe qué le gusta a Dios? Cuando usted esté orando, recítele textos. Es como si usted le dijera, Señor, ¿te acuerdas que el versículo tal dice esto y esto y esto? Bueno, de aquí me estoy agarrando yo para dialogar contigo. O sea que usted tiene que aprender textos bíblicos
que va a decirle al Señor en su oración. Y por eso es que hay mucha gente que no aguanta sino 5 o 3 o 6 minuticos orando porque se le acabó el repertorio. ¿Por qué se le acabó el repertorio? Porque no tienen la Biblia dentro de su mente ni de su corazón. No leen la Biblia, no estudian la Biblia. Pero la mejor forma de dialogar con Dios es esta, hablándole, mostrándole: Señor, tú dices que si te busco, yo te voy a encontrar. ¿Cómo puedes tú demostrarme eso? Y el Señor te va a decir: búscame. ¿Y cómo busca uno a Dios? En ayuno, en oración, sometiéndose al Señor, orando, sacándole tiempo para Dios. Ah, Señor, pero yo no tengo tiempo para eso. Entonces, el problema es tuyo, no es del Señor. Ahí está claro. Él está poniendo las normas. Llama. Si llama, te van a abrir, a contestar. Si tocas una puerta, te van a abrir la puerta. Y el Señor está poniendo las normas, cómo debemos nosotros tener ese diálogo con Él. Pero nunca, escúchame, nunca dudes de lo que vas a hablar con Dios. El día que dudamos de lo que vamos a hablar con Dios, hasta ahí llega todo. Hasta ahí llega todo. Tienes que tener la certeza y la seguridad. El versículo 10 dice, porque todo aquel que pide, ¿qué tiene? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, porque todo aquel que pide. Entonces, si sabemos pedir, vamos a tener una respuesta positiva de Dios. Amén. Algo de Dios. Yo pedía y pedí y pedí. Y hoy le doy gracias a Dios. Y lo primero que hice cuando llegó el carro fue consagrárselo al Señor. Es decir, para tu servicio. Por eso cuando aquí está lloviendo, todos los que tienen carro se van. Pero el carro mío, yo no permito que se vaya, sino que me pongo a repartir los hermanos, ayudarlos, porque eso lo dio Dios para bendición. Amén. Porque Dios es el que sabe hacer las cosas bien hechas. Vamos a tener 2 versículos más. Ahora, ¿qué dice el Señor? Cuando yo voy a dialogar con Él, yo tengo que agradarlo. Y vuelvo y tomo el celular de ejemplo. Si yo me arrodillo a orar y pongo el celular al lado de la cama donde oro, eso no me va a dar tranquilidad, porque cualquiera puede llamar. E interrumpo la oración y eso no le agrada a Dios. Yo tengo que buscar la forma de agradar a Dios. Aunque esté pecando, yo debo ser sincero. Señor, tú conoces el estado mío, tú conoces el problema mío, pero aquí estoy, vamos a dialogar. Tú tienes que sacarme adelante porque soy tu hijo, tú no me vas a dejar perder. Por eso la Biblia dice por allá en 1 Corintios 7, así como conociste al Señor, así quédate. Porque el que cambia no es el hombre, el que cambia es el Espíritu de Dios. Y si usted permite que el Espíritu comience a cambiar todo en su vida, quédese tranquilito, solo busque a Dios, solo tenga confianza en Dios, que Dios le arregla su problema por muy difícil que sea. Amén. Él es el que arregla problemas facilito. Entonces dice en Hebreos 11:6, que es otro versículo como el himno nacional, se lo sabe todo el mundo, pero no lo aplicamos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, yo diría aquí, el que se acerca a Dios tiene que acercarse creyéndole. Creyéndole. Y si yo me acerco a Dios creyéndole y sé que Dios es santo,
3 veces santo, yo respeto. Lo primero que tengo que hacer es echarse el celular de mi cuarto, sacarlo, porque voy a hablar con el santo, voy a hablar con el poderoso, voy a hablar con el rey. Pero no, estoy hablando ahí rodeado y de pronto, sí, mija, sí, mañana hablamos, mija, no te preocupes, sí, eso lo vamos a hacer. Otra vez, Señor, vamos a hablar nosotros. No, eso es una falta de respeto ante Dios. Y por eso, mire como dice el versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Amén. Ese es el fin de esta mañana, que usted tenga certeza que con quien está hablando está al lado suyo. Y tenga la seguridad. Óigame bien, todos los seres humanos cometemos pecado. Y Dios por eso no va a cerrarle las puertas. Pero usted sabe lo que le va a decir. Y usted sabe el pecado que está cometiendo. Dialóguelo con Dios. Dígale a Dios. Pero acérquese a Él. Nunca dude. Nunca dude. Dios existe. Dios es real. Y Dios permanece. Nunca dude. Amén. Y terminamos con 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oigan bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? ¿El qué? Conforme a su voluntad. ¿Usted cree que por ejemplo, una joven que necesite un esposo va a orar? Señor, necesito que me deje un hombre, primero que tenga empresa, que tenga 2 carros, uno para mí y uno para él, que tenga edificio. ¿Ustedes creen que esa oración la oye Dios? Sí la oye, pero nunca se la va a contestar. Pero si usted llega y le dice, Señor, necesito un esposo donde él y yo te podamos servir en todo, ¿lo oye Dios o no lo oye? ¿Se lo escoge Dios o no se lo escoge Dios? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener confianza en Él y a orar en su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Cójanme el consejo, hermano. No entra al cuarto a orar con celular. No entra al cuarto a orar con celular. Usted no es doctor ni es especialista que lo necesitan urgente. Nada de eso. Entra al cuarto a orar con la Biblia. Y el cojín se va a arrodillar. Pero a partir de hoy entienda algo. Usted va a orar con alguien poderoso. Poderoso. Y que necesita reverencia y respeto. Ore. Ore. Y Dios tiene la respuesta. Yo sé que este año vamos a seguir orando mucho para cancelar tantas deudas que hay. Amén. Porque si usted cancela las deudas, usted vive feliz. Usted vive feliz. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, en esta hora, yo te doy gracias. Porque tu Hijo Jesucristo pasaba mucho tiempo orando con los discípulos. Y Él tuvo el carácter de decirte, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa horrible que viene de la muerte.
Pero allí en la presencia tuya te digo, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y yo clamo en esta mañana por toda la iglesia que está aquí, todos los que no han venido hoy y todos los que están oyéndonos y viéndonos, que a partir de hoy, Señor, aprendamos que tú quieres que no estemos buscando la voluntad de nosotros, sino la tuya, Señor. Quizás nos hemos equivocado orando. Quizás hemos pedido con imprudencia. Y nunca hemos tenido respuesta. Pero hoy te doy gracias porque estás poniendo un sello en el corazón de cada uno de nosotros para poder creerte y no dudar nunca de lo que hablamos contigo, Señor. Dios eterno, bendice a cada uno de los que estamos acá con bendición del cielo. Que tu gracia y misericordia esté acompañándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.